trabajo vía COVID. Entonces, de 7 pasas a 8, sube un 1%. Entonces, la distancia entre 8 a 6 son 2 puntos. 2 puntos por año. Pero hay ahorros de distintas maneras. Haz de cuenta que sí, hay un incremento relativo en el costo del patrón, porque dice, bien, si tú tienes pensiones alimentarias, ¿no? De que la señora le interpuso ahí por un menor hijo, y que dicen, oye, deberás de retener el 40% de todas las percepciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te saluda el contador público Luis Alberto Padrón. Búscame en las redes sociales con el hashtag La Voz del Fiscalista y estamos en tu programa Frecuencia Fiscal. Hoy tenemos un invitado de superlujo, Humberto Arriola. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estamos? Bien, Luis, ¿qué tal? Gusto saludarte. Humberto es especialista en todo lo que es el tema de seguridad social y viene para hablarnos de temas bastante calientitos y de temporada. Uno de ellos es el riesgo de trabajo IMSS, el tema de las pensiones, Humberto, que es un tema bastante relevante, esa migración que está haciendo el nuevo gobierno federal, donde al parecer caben todavía más personas en ese esquema de pensiones para que se queden durante el programa. También vamos a hablar del teletrabajo, aquellas personas que están laborando desde casa, cuáles son sus derechos que tienen como trabajadores y también para el patrón, cuáles son también las obligaciones y los derechos que como patrón tienen. Y por último, hablaremos de el proyecto de iniciativa de reforma que ya ha dado algunos visos de vida. Bueno, pues Humberto, si te parece, comenzamos. Humberto, para nuestra audiencia, en menos de un minuto, si nos puedes decir, resumir tu vida profesional en 60 segundos. Sí, mira, mi experiencia y sobre todo lo que más me apasiona es la parte laboral y seguridad social, que son áreas muy interesantes porque afecta a los trabajadores. Entonces, sí, mi interés es de que a ellos les llegue el beneficio correcto conforme a las normas. Tengo casi, pues ya más de cerca de 30 años de experiencia en áreas fiscal y de seguridad social y laboral. Y cada día le encuentro algo distinto, algo que hay que aprender. Primer punto, riesgo de trabajo. Y nos estamos enfocando en este caso aquellos negocios o empresas o emprendedores que tienen trabajadores a su cargo y que por el año terminado del 2020, bueno, pues hubo alguna siniestralidad. Cuéntanos, ¿qué debemos de entender por siniestralidad, Humberto? La siniestralidad son los accidentes y enfermedades que tienen los trabajadores o que tuvieron los trabajadores y para efectos de la declaración tienen que ser terminados en el ejercicio en 2020. Si alguien se me enferma de gripe, ¿califica para riesgo de trabajo, Humberto? Porque nos pregunta la gente, digo, parecieran preguntas obvias para las personas. Hay que recordar que este programa lo manejamos en un lenguaje bastante coloquial para llegar todavía más público. Adelante, Humberto. No se puede descartar la gripe. Obviamente descartamos que sea un accidente porque eso no lo es por las características de cómo se clasifican accidentes y enfermedades. Una gripa puede llegar a ser una enfermedad de trabajo dependiendo dónde trabaje, es decir, dónde esté trabajando la persona. Está catalogada dentro de la tabla de enfermedades, puede ubicarse problemas respiratorios y dentro de eso pues está la gripa, ¿no? Que te produce problemas respiratorios, entonces puede llegar a constituir enfermedad de trabajo. No es absoluto, no hay una respuesta así absoluta que diga sí o no. Se tiene que hacer un estudio de qué la originó. Dentro del entonces, los accidentes de trabajo, hay personas que a lo mejor algún patrón tuvo un colaborador que pues viaja en camión hacia su trabajo y en el trayecto se nos accidenta. ¿Ahí qué pasa con ese siniestralidad? ¿Califica para el riesgo de trabajo, Humberto? Sí, en ese caso, tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social protegen al trabajador en ese trayecto. Entonces, si le llega a suceder algo, un accidente se considera accidente de trabajo, el trayecto, tiene un efecto a favor del trabajador con costo para el Seguro Social, pero libera de costos al patrón. O sea, no lo montas en la siniestralidad de riesgo de trabajo, ¿verdad? Es correcto, no lo consideras para la declaración. Ok, ¿cuál es tu recomendación también, Humberto? Porque nos escuchan muchos microempresarios que tienen menos de 10 trabajadores.
Y bueno, a lo mejor su negocio ya tiene 3, 4 años superando y acaban de cambiar de contador y no saben qué hacer. Han escuchado de que pueden o no estar obligados a presentar su declaración de riesgo de trabajo cuando ésta no rebasa los 10 trabajadores. ¿Cuál sería tu recomendación al respecto? Una, que revisen si tienen siniestralidad para ver si les va a afectar la prima. Es decir, puede ser que les vaya, que si no tienen siniestralidad y están en la prima media, la pueden bajar. Entonces, para poder bajarla tienen que presentar la declaración, no importa que tengan 10 o menos trabajadores. Entonces, la conclusión de esto, Humberto, es que sí están obligados. La recomendación es, aunque no estés obligado, preséntala porque ahí vas a tener un premio de poder disminuir hasta el 1% tu prima de riesgo de trabajo, ¿correcto? Exactamente, pueden desaprovechar ese beneficio si no lo hacen. Humberto, un tema bastante calientito que están demasiado nerviosos los contribuyentes, incluso diversos medios lo han recogido, es el tema de las enfermedades COVID. Ahorita hablábamos de una gripe y yo a manera de broma te lo presentaba y tú dices, hey, habrá casos en los que sí califica como riesgo de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con estos trabajadores que estaban haciendo home office, que ahorita vamos a hablar de ese tema, que se enfermaron de COVID en sus casas y ahora resulta que el Seguro Social al parecer pretende que esa enfermedad general reclasificarla como enfermedad de trabajo e impactar la prima de riesgo? ¿Cuáles son tus comentarios al respecto y las recomendaciones para si son riesgos, o sea, son miedos infundados o es una realidad este tema? Tiene, vamos a considerar así lo que dices, miedos infundados, sí, porque muchos comunicadores o muchas personas que no tienen la información completa o quieren distorsionar la información, porque también así se mueve lamentablemente la información, se sesga, no es correcto. O sea, no cualquier persona que le dio COVID, que sea una persona que esté activamente en lo laboral, se le va a catalogar como riesgo de trabajo. El programa que tiene el Seguro Social respecto de la calificación proactiva, así le llaman ellos, le llaman calificación proactiva porque ellos están tomando la iniciativa, el Seguro Social está tomando la iniciativa para calificar como riesgo de trabajo las muertes y las enfermedades que ocasionaron o que están ocasionando secuelas en el trabajador que no les está permitiendo trabajar al 100% y obtener el ingreso al 100% que deben de tener. Entonces, por eso le llaman calificación proactiva, porque le están tomando la iniciativa a ellos. En la vida real, en la vida normal, la iniciativa nunca la toma el Seguro Social, la toma el trabajador. El trabajador es el que va, se atiende y se levanta vamos a decir, un documento, que es un acta donde se manifiestan los hechos, cómo se llevó a cabo el accidente o la enfermedad. Ok, Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones para el patrón? ¿Qué tiene que hacer? Oye, hey, yo estoy viendo frecuencia fiscal y estoy viendo que pues tengo 3 o 4 trabajadores sobre que se enfermaron y yo sé que se enfermaron en su casa. ¿Qué tienen que hacer puntualmente para evitar esa posible reclasificación por parte del Seguro Social? muy bien, es Nada, importante. esperar que si llegan o no llegan, o presentar algún escrito, o levantar un acta administrativa interna donde otros trabajadores refieran mediante 2 testigos que efectivamente esas personas estaban en su casa, o levantarle una declaratoria ahorita al trabajador, ¿verdad? De que, oye, pues confirma por escrito que tú te enfermaste en tu casa, ¿no? Sí, aquí debe tener la documentación suficiente para demostrar que él durante los 14 días previos a que ellos presentaran un síntoma estuvieron fuera del centro de trabajo, que no estuvieron laborando. Porque si estuvieron laborando en su casa, pero no dentro del centro de trabajo. Ese es el primer documento que deben de tener la evidencia para que puedan empezar a demostrar a su favor de que no es un riesgo de trabajo. Humberto, ¿qué pasa si un patrón, pues ya ves que los trabajadores de repente traen las incapacidades de manera incompletas o simplemente no las reportan, ¿verdad? Van ante el médico y dicen que se cayeron en la empresa para obtener los beneficios o prestaciones económicas de su incapacidad y no se completa la calificación. Entonces,
hay un descontrol y el patrón tiene una incertidumbre también de saber si está incluyendo el 100% de los accidentes y el 100% de los días de incapacidad. ¿Por qué? Porque han escuchado, han leído, incluso aquí en ediciones de años anteriores, donde pues la autoridad le dice, oye, sí presentaste tu declaración, pero la presentaste incorrecta. Montaste a Juan y Pedro, pero a este le pusiste 30 días y eran 35, y a este 40 y eran 45. ¿Cómo le puede hacer el empresario, el patrón, para tener certidumbre respecto de si tiene toda la información real? Aquí es importante que el patrón sepa de quién es la responsabilidad de tener el control de la siniestralidad. Dentro de la ley del Seguro Social y la ley del trabajo obligan al patrón a tener ese control. ¿Qué es el control? Un expediente donde vienen todos los certificados de incapacidad, todos los ST7 o ST9, dependiendo si es accidente o si es enfermedad, todos los dictámenes de altas o lo que son de la papelería donde manifiesta el trabajador ya se terminó su riesgo de trabajo. Todo eso lo debe tener el patrón, es obligación de él. Si el trabajador no se lo lleva dentro también de sus obligaciones, él lo debe solicitar, obtener de la autoridad, en este caso del Seguro Social. Si la autoridad no se lo entrega, debe dejar evidencia que lo solicitó por escrito. Esa solicitud por escrito le va a servir porque la respuesta que le dé el Seguro Social o la no respuesta que le deje de dar le va a servir para una cuestión jurídica en un momento dado de demostrar que esos riesgos que él no tiene en su poder fueron solicitados a la autoridad, ya sea por la vía electrónica, aguas porque sí hay una forma electrónica a través de la página del SAT de obtenerla. Ahí lo puede tener. Y no está de más que mande el escrito al Seguro Social para que deje evidencia que solicitó esa información. Exacto, buen punto. Fíjate que en el caso de que el Seguro Social cumpla sus amenazas de rectificarle las enfermedades de trabajo COVID, perdón, las enfermedades COVID como enfermedades de trabajo, y en su caso, pues disparar la prima de riesgo afirman algunos del 1%, yo digo lo contrario, que no es del 1, es del 2. Imagina una empresa que tiene un riesgo de trabajo de 7, una prima de 7. Entonces ella dice, no, yo tuve puras enfermedades por COVID, pero estas son enfermedades generales y aquí tengo el papelito, habla del Seguro Social. Entonces yo lo voy a poner cero siniestralidad y mi prima va a bajar de 7 a 6%. Y luego el Seguro Social va a decir, híjole, lástima Margarito, fíjate que estas enfermedades generales te las voy a reclasificar como enfermedades de trabajo vía COVID. Entonces, de 7 pasas a 8, sube un 1%. Entonces la distancia entre 8 a 6 son 2 puntos. 2 puntos por año, pero esa distancia te va a estar perjudicando en los años siguientes. Si lo proyectas a 5 años, estarías hablando de una distancia acumulada de 10 puntos. Comparado contra el costo, estarías hablando de hasta un incremento del 50%. Imaginemos una empresa que tiene 10 trabajadores que ganan 10,000 pesos cada uno, estaríamos hablando de una distancia de prima de riesgo adicional de aproximadamente 120,000 pesos en el tiempo. O sea, el Seguro Social, yo creo que habrá hecho sus análisis financieros, no sé cuál es tu opinión al respecto, porque es falso que te va a impactar el 1% y va a ser una cantidad sencillita. Es decir, se hace un efecto dominó en el tiempo, porque en lugar de estar en el 6% para el próximo año y al siguiente en el 5%, no, el Seguro Social te elevó la tablita y ahora dice, ve, del 8, 7, entonces sigues trayendo una distancia en los años posteriores. Yo creo que es bien importante que lo que tú dijiste, esto de que lleven esa responsabilidad que tienen del control de las incapacidades, manden un aviso al Seguro Social diciendo, oye, estos son los elementos que yo tengo y rectifícame o en su defecto confírmame antes de enviar la prima de riesgo que esta información es correcta para que tenga algún medio de defensa el contribuyente anticipándose, insisto, a esa posible y muy segura amenaza. Si tú ya lo sabes, hombre, como empresario, si tuviste trabajadores con enfermedad COVID, muy probablemente espérate uno de esos problemas, ¿no? Sí, tienes razón en el sentido de que el efecto real es como si fueran 2 puntos. O sea, el punto que pierde por no poder bajarlo y otro el punto que suma por la rectificación. Entonces, financieramente tiene un efecto como si fueran de 2. Legalmente, obviamente, nada más sube 1, pero la parte que dejaste de disminuir por una situación de riesgo no contemplado,
pues es una oportunidad que echaste a perder o que te hicieron echar a perder. Y hay que recordar que esta declaración vence el próximo 28 de febrero de 2021, así es que hay que urgirle con todas las recomendaciones que te acabamos de dar aquí en tu programa Frecuencia Fiscal. ¿Qué nos estaría faltando de este tema? Multas por no presentar la declaración. Sí, hay multa por no presentarse. Se tienen 7 días de manera, bueno, se puede presentar de manera espontánea mientras no te la requiera. Nada más hay un plazo de que ahora, como es electrónico, no hay ningún problema. No necesitas ir a ningún lado, todo lo puedes hacer por medio del ITSA, por medio de la plataforma del INE. Aquí lo que faltó agregar nada más, Luis, era en la parte que mencionabas, el programa que tiene de momento, porque dice, oye, te pueden llegar a requerir, sí, aunque el Seguro Social tiene una escala, están primero empezando con la clasificación que ellos hicieron con las empresas de mayor riesgo, de alto riesgo del personal que está en alto riesgo, que son todo el personal que está atendiendo COVID, es el primer número 1. Están los de las funerarias que están atendiendo las cremaciones, los cadáveres, y están otras empresas de atención relacionadas a ese segmento que están clasificadas en el nivel máximo. Entonces, a ellas sí, tanto los que ya murieron como los que están enfermos y tienen secuelas, ya empezó el programa de mandarles la ST9, que es considerarlas como un riesgo de trabajo, y la empresa obviamente desde el punto de vista jurídico tiene la oportunidad de defenderse. Sin embargo, ellos, por el giro que tiene, que es la medicina, la atención médica y las empresas relacionadas a lo que es el COVID, pues están ya consideradas dentro de la tabla de enfermedades de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, es muy difícil que ellos, ese segmento, se libre de una rectificación. Todos los demás, sigue un nivel alto, que son otras empresas relacionadas, incluyendo los supermercados, incluso gente que está trabajando como actividades esenciales, y luego siguen las de nivel medio o las de otro nivel abajo, que eso es probable que este año 2021 no les pase nada. Digo, no podemos decir en absoluto que no, pero aquí va a depender de que si un trabajador va y demanda que se le clasifique como riesgo de trabajo, se le tiene que dar atención a esa solicitud del trabajador, porque es en beneficio del trabajador. Sí, a nuestro auditorio nos puede contactar en dudas@frecuenciafiscal.com.mx y también en contacto@padronvillalobos.com.mx. Perdóname, sin el MX, el padrón. Nos escribes y te vamos a regalar pues diversa información que tiene que ver con todo este tema, ¿verdad? Humberto, tú habías preparado una presentación muy, muy padre. No sé, digo, te quisiera tomar la palabra aquí en público, el compromiso de si podríamos a nuestros radioescuchas de que nos soliciten información, si se la podemos hacer llegar. Sí, con todo gusto, no hay ningún problema. Perfecto. Otro de los puntos, y aprovechando tu presencia, Humberto, como especialista en el tema de seguridad social, el buzón tributario, que no lo traíamos ahorita dentro del índice del programa del día de hoy, pero ahorita me estoy recordando ese tema. A ver, mucha gente se asusta, ¿no? Igual como con el buzón tributario, dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero eso porque me van a notificar. ¿Qué pasa con el seguro social? ¿Deben los patrones registrarse, abrir su buzón IMSS? O dices, no, porque pues esto nada más lo único que me va a traer más obligaciones, el Seguro Social me va a notificar de manera electrónica, voy a tener que estar abriendo el buzón cada tercer día, si ya tengo bastante tarea con el del SAT, ahora otro buzón adicional, pues voy a tener que contratar ahora sí un auxiliar especialista en buzones. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Mira, la reforma que se hizo en 2019 estaba contemplado que a partir de 2020 fuera de uso obligatorio el buzón para efectos del Seguro Social, de que ya la notificación se mande por medio del buzón. Entonces, el aceptarlo siempre como que mucha gente tiene miedo, pero yo creo que es más práctico y es más seguro jurídicamente utilizar el buzón que esperar a que te lo dejen guardia de seguridad y no te entregue la notificación. Correcto. Uno de los problemas que ha habido administrativos es porque no reciben la información. Entonces, más vale activarlo y atender de inmediato los requerimientos. Muchas veces son invitaciones o te hacen una invitación previa y te dan oportunidad de que te regularices antes de que entre a una etapa jurídica.
Sí, porque el Seguro Social hay que recordar que tiene un porcentaje de bateo bastante alto, cercano al 98%, es decir, prácticamente no tiene cuentas incobrables, es decir, difícilmente se le va a un cliente moroso, ¿verdad? Entonces, tú como patrón estás intentando esconderte al Seguro Social, híjole, pues bueno, yo creo que tendrías que ser un fantasma, ¿no? Porque son de las autoridades un poquito más férreas en sus acciones de cobro. Para continuar y darle velocidad a este tema, la reforma a pensiones, una total realidad. ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad que estaban tristes porque tenían que reunir años y años y años de cotización, de semanas cotizadas, acudieron al Seguro Social, están próximos a cumplir los 60 años, Humberto, y están demasiado tristes porque ni siquiera van a poder acceder a la pensión mínima? Ellos estaban enfadados porque una pensión mínima y ahora dicen, ¿sabes qué? No. ¿Qué hay para 2021 respecto de las pensiones y quiénes califican? Sí, mira, eso ya es un hecho, ya la reforma ya está publicada, vigente a partir de este año. Califican todos aquellos que ya cumplan 60 o 65 años, dependiendo del tipo de pensión que quieran solicitar, cesantía o vejez. Lo interesante aquí es que bajaron las semanas de cotización, que es uno de los problemas más fuertes que tienen las personas, ya algunas personas, de que no han completado las semanas y no alcanzan ni siquiera lo que es la pensión garantizada o pensión mínima. Entonces, baja de 1,250 con la nueva ley a lo que son 1,000 semanas cotizadas, dando oportunidad incluso que a partir del 21 sean 750 y así se va hasta completar las 1,000. Entonces, muchos de los que completen 750 y están dentro de esa edad ya pueden alcanzar incluso la pensión garantizada. Para esto, sí deben de acercarse a la subdelegación que le correspondan para que le den la información completa, cómo proceder. Sí, porque hasta el año pasado, pues bueno, esto decía, ¿sabes qué? Tú estás descalificado, tendrás que esperarte hasta cumplir los 80 años para recuperar las semanas que te estaban faltando, pero con esto se abre una nueva ventana de oportunidad, aun y cuando no tengas, de acuerdo a la ley anterior, que estaba muy amplio, que ahorita mencionaba las 1,250 semanas, bueno, pues este recorte de semanas, que aquí nada más son 5 años de haber cotizado, pues yo creo que se amplía el espectro de beneficiarios hacia una pensión universal, llamémosle así, Humberto, porque pues casi con esos requisitos pues entrarían miles de personas de la tercera edad que hoy en día pues están desamparados económicamente, ¿no? Entonces, algo más sobre el tema de pensiones que se nos esté faltando resaltar en este programa del día de hoy, Humberto. Sí, esto va enfocado para los patrones. Los patrones van a tener un incremento a partir del 2023. Gradualmente se va a ir incrementando la aportación dependiendo los salarios que tengan los trabajadores hasta llegar al 11,8 más o menos. O sea que el plato roto, la fiesta, el ticket, la cuenta, la va a terminar pagando el patrón. Los patrones, así ¿El es. trabajador sufre un incremento en sus cuotas IMSS? Si No. no, ellos se quedan igual. Entonces, ahí está, estimados patrones, bueno, pues pareciera que el gobierno está saludando con sombrero ajeno respecto a este tema. Es el grupo más vulnerable, ciertamente, pero pues ahorita con el tema del COVID, Humberto, pues las empresas están sufriendo económicamente, negocios cerrados. Imagínate el incremento al salario mínimo, pues bueno, algunas empresas también que los tenían bajo esa modalidad, pues indirectamente hay un incremento de cuotas. Ahorita hablábamos de los riesgos de trabajo que también se pudieran ver impactados por este tema del COVID y con cuotas adicionales al patrón y todavía no contentos con eso, viene escalada de incremento en las cuotas por el tema de pensiones. Pasemos a cosas mejores, ¿no? Cosas más bonitas. Yo creo que este programa también tiene que tener algo bonito. No sé si es bonito o malo y para quién. Abordemos el tema del teletrabajo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se come? Y a quién impacta. Porque pareciera que una persona que está haciendo tamales desde casa pudiera calificar como teletrabajo. Alguien que está haciendo maquila en su casa califica como teletrabajo o cuáles son las características que debe de tener pues esa modalidad para que califique como tal, Humberto. Sí, mira, aquí hay que distinguir dos cosas. Bueno, ¿cómo está la ley federal del trabajo? ¿Cómo divide a los trabajadores para efectos de derechos y obligaciones? Hay un régimen general
que ahí caben todos los trabajadores que no están contemplados en regímenes especiales. Entonces hay regímenes especiales diversos, entre ellos hay dos que se relacionan mucho, que es el trabajo a domicilio y el teletrabajo, que es una modalidad vigente a partir del 1 de enero del 2021. O El sea, trabajo a ¿cuál es la domicilio, diferencia entre el trabajo a domicilio y teletrabajo? O sea, dame un ejemplo tácito de dos personas trabajadoras para que se identifiquen. vamos a poner el ejemplo de un contador. Un contador puede utilizar lo que son los medios electrónicos de plataformas como esta de Zoom, como entre otras, Team, entre varias que hay en el mercado. Esta plataforma es lo que distingue a un trabajador de teletrabajo, por eso la palabra tele, como si fuera de telecomunicación, y que utilice telecomunicaciones electrónicas. Ok, Aquellas personas entonces ese es que el solo, requisito, que el trabajador esté en su casa desempeñando las actividades laborales, pero que esas actividades se desempeñen prácticamente frente a un computadora, frente a algún celular, porque no propiamente dice computadora, puede ser alguien que nada más está haciendo labores de telemarketing con un teléfono celular y eso califica como teletrabajo. Entonces las personas que ahorita yo refería, de la que está haciendo los tamales, de la que está haciendo algún trabajo mecánico, de que no requiere dispositivos electrónicos, eso es, sí es trabajo a domicilio, más no es teletrabajo. Ahora, platícame, ¿cuáles son los beneficios para el trabajador ubicado en teletrabajo? Porque dice, oye, pues qué padre, me mandaste a mi casa, pero ¿y quién va a pagar el internet de allí? O sea, porque antes pues la empresa me lo proveía. Oye, y la energía eléctrica, pues yo me iba y mi casa se quedaba pues en tinieblas. Y ahora estoy todo el día prácticamente y el clima encendido. ¿Qué pasa con esas erogaciones? Porque los recibos ya nos han llegado varios contribuyentes, varios trabajadores, y mira, pues pasó de 200 pesos ahora a 500, y me están incrementando la tarifa y pues ahora voy a tener que pagar por trabajar literalmente, ¿no? Han llegado algunos casos a ese extremo, ¿no? Que la paga es tan pequeña que ni siquiera se alcanzan a cubrir. Ahora sí que los costos equivaldría, Humberto, a una especie de mini emprendedor, ¿no? Que está vendiendo su fuerza de trabajo y con unos costos identificados, que es el Internet y la electricidad. ¿Qué hay respecto de eso? ¿Qué hizo el gobierno al respecto, Humberto? muy interesantes los beneficios, porque lo vemos de manera general, y ya como la intención de lo que es el proyecto, ya la implementación de esta modalidad, hay un beneficio general para la sociedad también. O sea, hay ahorros de distintas maneras. Haz de cuenta que sí, hay un incremento relativo en el costo del patrón, porque dice, bien, si tú tienes trabajadores que están laborando en su casa, te vas a comprometer a pagarle el diferencial del incremento que tengan de sus costos. Si pagaban de electricidad, como lo acabas de mencionar, 200 pesos y de repente se le va a 500, esos 300 tú los vas a cubrir. Si no tenían internet y ahora se les obliga a tener internet y el internet te cuesta 300 o 400 pesos mensuales, o 500, esos 500 los vas a tener que absorber, siempre y cuando hay un acuerdo entre las dos partes de que se va a establecer de manera ya habitual el trabajo de esa forma, de lo que es el teletrabajo. Sí, Entonces, porque muchos patrones, Humberto, estaban felices, ¿no? De que, oye, pues ya voy a pagar el clima central de mi empresa, el servidor también, o ese nomás lo dejo encendido, pues ya la iluminación también al mínimo y tengo ahorros tremendísimos, ¿no? así, Pero, oh, sorpresa, tenías 30 trabajadores y nada más tenías un pago al servicio de Internet y ahora vas a tener 30, se te va a incrementar en 29 o entre 30, recibos adicionales. Es una carga económica tremendísima para el patrón. ¿Cómo resolver el tema también de la deducibilidad de ese gasto? ¿No? Porque si, ¿cómo diablos le voy a hacer yo? Porque pues, el recibo está a nombre de Juan, de Petra, de Pancha, que son mis trabajadores. Y pues ese recibo, mi contador me está diciendo que no sirve porque el XML no apunta hacia la empresa. ¿Cuál es la solución para resolver pues ese problema también tan grave? Porque nos hemos encontrado con contadores muy puristas que mandan esas erogaciones como no deducibles. Imagínate, de por sí el patrón tiene que meter ese billete, lo conviertes en no deducible, pues se convierte en otra carga administrativa por lo que son los impuestos, ¿no? ¿Cuál es la solución a ese tema, Humberto? y mira, aquí estoy seguro que va a haber alguna regla miscelánea o alguna regla de parte del SAT para darle un tratamiento fiscal a estas erogaciones que va a tener que hacer el patrón.
De entrada, pues es como si estuviera comprando herramientas de trabajo. Las herramientas de trabajo son 100% deducibles para el patrón, no entran como ingresos para el trabajador, por lo Tampoco tanto, como previsión social. no son previsión social, por lo tanto, se convierten en un gasto 100% requerido para la operación del negocio y Hasta ahí es estamos bien, de fondo estamos bien, y de forma, el XML, el XML tiene que tener una modificación para darle cabida a estas erogaciones. Ahorita, como está, se podría manejar como otros conceptos que no forman parte de los salarios del trabajador y al momento que se timbra, se le da la formalidad del documento que marca el artículo 29 del código. Es decir, o sea, ya la está. propuesta es al recibo de nómina hacerle un agregado, una partida de otros conceptos y allí timbrarle esto para que ahora sí esa erogación se convierta en ese XML que va a estar incluido en el recibo de nómina. Hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor muchos le ponen otros conceptos, pero luego dentro del catálogo fiscal pudiera apuntar a sueldos, hombre. Nos hemos encontrado horas extras, premios de puntualidad de asistencia, muy bien, pero al momento que yo voy y recreo o obtengo el XML del recibo de nómina, pues apuntan erróneamente a cuentas fiscales. Y esas son las que al final, pues las que oficialmente cuentan. Entonces hay que hacerle una auditoría al catálogo, al recibo de nómina y que estén apuntando a la cuenta correspondiente del catálogo de nóminas que propuso el SAT, ¿no? Es correcto. Deben poner para empezar el concepto tal como lo marca el artículo 330B de la Ley Federal del Trabajo. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que te pide? Bueno, es un reembolso de los gastos. No los vayan a manejar como pago de luz, porque entonces el pago de luz ya no es un reembolso. Es un reembolso que le están haciendo por un incremento del costo que está ocasionando el trabajo en casa de estas personas. Y sí le deben abrir su espacio dentro de su catálogo de nóminas con el nombre correcto y direccionarlo o codificarlo dentro de acuerdo a los catálogos para los FDIs para un concepto que no es ingreso del trabajador. Entonces, a la hora de deducirlo en la declaración anual, automáticamente salen las deducciones de sueldos y salarios. Eso no lo va a tomar porque no es sueldo y salario. Entonces lo van a tener que identificar y ponerlo dentro de otras deducciones. Perfecto. A ver, Humberto, también nos mandaron algunas preguntas diciéndonos que qué iba a pasar con ese pago adicional que iban a hacer los patrones, que ahorita refieres, bueno, pues es una herramienta de trabajo. Oye, pregunta número uno, ¿va a causar seguro social, SAR, Infonavit, impuestos sobre nóminas? ¿Es un ingreso acumulable para el trabajador? Cuéntanos qué hay al respecto. No, dentro del artículo 27 de la Ley de Seguro Social quita las herramientas de trabajo, es cierto, pone el listado, pero te pone otras de características iguales, ¿no? Entonces, como es herramienta de trabajo, queda fuera. O sea, Por no ejemplo, causa tranquilos, serenos, morenos, que esa partida que le estás pagando es una herramienta de trabajo, no debe de causar seguro social. Aguas contadores, aguas patrones, no debe de causar SAR, Infonavit, no debe causar impuestos sobre nóminas. Allí el tema, Humberto, sería, por ejemplo, en el caso de pensiones alimentarias, ¿no? De que la señora le interpuso ahí por un menor hijo y que dicen, oye, deberás de retener el 40% de todas las percepciones recibidas por el trabajador. Ya, caray, oye, esa partida le quito el 40% también al trabajador, se lo entrego a la ahora ex esposa, o qué tema, ¿no? Es un tema también que se tendría que revisar a qué condenaron al trabajador, porque el patrón es el obligado solidario, es el responsable último de retener de manera correcta las partidas. Humberto, en el tema de el proyecto de reforma, pasando a otro capítulo y aprovechando nuevamente aquí tu asistencia a frecuencia fiscal, bueno, pues, ¿qué hay de este proyecto de subcontratación, verdad? Porque ya parece una leyenda urbana, parecía que traía demasiada velocidad y que ya veía la luz y ahora le pusieron un freno. Hay mesas de trabajo, de diálogo sobre el PTU, que es el fin último, que desaparecen todas las empresas de outsourcing, desaparece el insourcing, la gente ya no sabe qué son, o sea, pareciera que perdieron su identidad. Oye, yo soy una prestadora de servicios, soy una empresa de limpieza, voy a desaparecer o no.
O sea, las compañías tienen que contratar a todos los terceros de servicios especializados de manera directa, porque luego se da la desinformación. Y este programa se trata de lo contrario, ¿no? De lo que se anda diciendo en medios informales y bueno, traer a los profesionales y decir cuál es la verdad, cuál es el mito y cuál es la realidad al respecto. ¿Cuáles son los alcances de esta iniciativa de reforma, Humberto? Mira, sí tiene un alcance fuerte. Es un alcance que sí va a tener un impacto fuerte al movimiento a lo que es vamos a manejar el nombre jurídico correcto. El outsourcing como tal no existe. Es decir, ese es un término que jurídicamente pues no tiene ningún valor, solamente es un término, por llamarle así coloquial o popular, que es como se conoce. Pero uno de los principales errores que se ha cometido, y también la autoridad se ha metido a ese juego, de confundir, porque mucha gente de la autoridad ni siquiera conoce los términos jurídicos, es querer llamarle outsourcing a todo. O sea, pues sí, o sea, lo que se está atacando no es el outsourcing, hay que dejarlo claro, aunque así se le denomina. El outsourcing, espérate, pues un despacho de contadores, desde el punto de vista económico, es un outsourcing. Da un servicio externo de un Un trabajo. abogado, un arquitecto, un cocinero, pues todo. El del camión, el del avión, el del tren, pues es un outsourcing, es alguien que me está prestando, es un tercero, ¿verdad? Que no lo hago con recursos humanos propios. Entonces, como que esa es la parte de dramatización, ¿no? Entonces, hey, vamos a descartar esos y vamos a ver los que realmente, y como tú te refieres, jurídicamente califican como subcontratación o tercerización. De personal. Dentro de la ley del trabajo hay dos pequeñas áreas ahí donde se pueden clasificar el régimen que se está utilizando para poner a disposición del patrón o de una empresa trabajadores para que lleven a cabo trabajos ya sea generales o trabajos especializados. El trabajo general está permitido siempre y cuando no violes los derechos de los trabajadores. Oye, si una empresa tiene necesidad de tener más del 80%, pues puede hacerlo. Aunque hay ciertas limitaciones jurídicas, pero dentro del 15A o de la serie de artículos del 15A, hasta el final daba una opción, decir, mira, si tú los pasas, pero demuestras que no tienes la intención de menoscabar los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores y lo demuestras con todas tus formas ahí de cómo pagas las obligaciones, pues te vamos a dejar trabajar, ¿no? Porque la intención no es violentar a esas empresas o quitarles el derecho económico que tienen de utilizar esas figuras. Sin embargo, por el mal uso de esas figuras, agarró parejo la autoridad ahorita del proyecto y decir, ¿sabes qué? Pues mejor lo quitamos. Agarramos a justos por pecadores. Y es eso donde está recayendo la discusión, o se debe enfocar la discusión, cómo proteger a los que sí están laborando, están llevando a cabo una actividad económica lícita completamente, y que es una actividad que beneficia a las empresas por la facilidad que tienen para obtener recursos humanos para poder operar. Sí, porque fíjate que una reflexión, Humberto, sería, ¿qué pasa con trabajadores que están tercerizados bajo esta modalidad y sí califica como outsourcing o subcontratación o tercerización, como la gente le conozca, y que la empresa está dispuesta a traérselos a la empresa matriz, ¿no? Porque pues estaban en una compañía ajena. Entonces, ok, nada más que vas a liquidar ese trabajador o se va a venir con toda su antigüedad a la nueva empresa. Porque, ¿qué tal si a los 3 meses ya no le gustó a la empresa y fue un tema ahí que, ¿verdad? Una estrategia? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Hay que extenderle alguna carta de reconocimiento de antigüedad al trabajador. Se pierde la antigüedad por la migración, porque pareciera, ¿no? Al ser patrones distintos, pues bueno, jurídicamente usted ya causó baja de la empresa A y ahora viene a la empresa B, aun y cuando estas estaban vinculadas, pues no hay vínculo laboral y tu antigüedad en la nueva empresa, bueno, pues no le corresponde. ¿Cuál sería tu comentario sobre ese tema? Mira, aquí es importante distinguir dos términos, aunque no tengo la certeza de que sean las que se manejen jurídicamente, lo voy a decir. O sea, por ejemplo, hay obligaciones legales y hay obligaciones asumidas. En este caso,
el patrón al momento de llevarse a un trabajador que ya tenía 10 años de antigüedad en otra empresa, pero asume de manera expresa a través de un escrito, la Ley Federal del Trabajo reconoce de que cuando se asume de manera expresa, la obligación se transfiere. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el trabajador debe, con ese documento que le extiendan, que es una carta donde reconocen su antigüedad, debe permanecer tranquilo, porque esa la puede presentar en cualquier juicio laboral y se la van a respetar. Humberto, ciertamente las empresas la van a tener difícil, las que al final se quedan como empresas de subcontratación o de outsourcing. Bueno, pues la ley les está poniendo demasiada normatividad, ¿no? Demasiada tramititis. Uno de ellos sería una especie de certificación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con refrendos cada cierto tiempo. Y pues bueno, esto parecería que, pues imagínate, que te quiten ese derecho para ejercer el comercio, nada más por no tener el refrendo correspondiente. ¿Qué sabes tú al respecto de que qué tan exigente vendrá esto? Que digan, ¿sabes qué? Tú sí, tú no, porque los parámetros estén o la vara esté muy alta, ¿no? Sí, dentro de la ley están poniendo aquellas empresas que demuestren que van a tener trabajos especializados, que van a prestar la subcontratación o trabajos especializados a una empresa, van a tener que utilizar un permiso, un registro, se van a registrar en un padrón que va a tener la Secretaría del Trabajo. Y ese se va a reflejar cada 3 años. Entonces, cuando tú solicitas, puede ser que te den la respuesta de inmediato positiva o puede ser que te hagan un estudio para ver si cumples. Obviamente te van a pedir documentación, todavía no salen las reglas ahí, qué es lo que te van a pedir, porque todavía no se aprueba. Entonces, pero sí debe de haber comprobación documental para tú demostrar que efectivamente cumples con los requisitos de los nuevos artículos que van a estar relacionados a esta subcontratación. Humberto, se nos está acabando el programa. ¿Algunas palabras finales, conclusiones al respecto? Yo sé que fue algo temerario este programa del día de hoy, intentar cubrir. Creo que, en mi opinión, lo logramos. Los diversos temas, tocamos los puntos álgidos. No nos fuimos a la ley, nos fuimos a la reflexión y a las consecuencias de cumplir o incumplir. Algunas palabras finales, conclusiones sobre los teletrabajo, pensiones, la tercerización o outsourcing. ¿Algunas palabras, Humberto? Mira, yo siempre manejo una frase ahí dentro de mi servicio y dentro de mis cursos, que no hay malos patrones, hay malos asesores. Entonces sí, los patrones y los empresarios deben asesorarse correctamente, deben asesorarse con personas que sí estén preparadas para informarles, no para desorientarlos, no para espantarlos, sino para decirles las cosas como son. Es decir, si va a haber un costo, cuantifícale el costo, pero dale alternativas de cómo cubrir ese costo. Entonces, exacto. O sea que hay gente que pueda vender, yo también le digo, coincido contigo, que venden fantasías animadas de ayer y hoy. Yo creo que estamos entre personas adultas y lo mejor es hablar, como dices tú, frontalmente, de manera ética y decir, hey, dentro del marco jurídico, pues tú te puedes mover aquí y aquí, y esas son la gama de grises de riesgo, ¿no? Y que el cliente decida finalmente los riesgos que quiera asumir, pero que de ninguna manera tú como profesional le ocultes esos riesgos en aras de que quiera contratar tus servicios o que aparentemente tienes una panacea, ¿no? En ese aspecto sí coincido, Humberto. Bueno, pues esto fue Frecuencia Fiscal. Estuvo con nosotros Humberto Arreola, especialista en los temas de seguridad social. Por ahí les vamos a dejar sus datos de contacto. Si los quieres compartir, Humberto, por favor. Claro que sí. Mi correo electrónico es humberto.arreola@rcmmx.mx y mi número celular 81 16 70 47 76. Contesto todas las llamadas de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche. Listo, bueno, pues ahí están los datos. Se despide Luis Alberto Padrón. Búscame en las redes sociales con el hashtag La Voz del Fiscalista. Esto fue Frecuencia Fiscal. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo, Humberto, a la distancia. Igualmente, Luis, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.